Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a La Tribuna. Nuestro invitado de hoy se comprometió en su día, y eso fue hace mucho tiempo, a defender los derechos de los trabajadores vascos. Y en una época de crisis puede parecer una paradoja, pero en esta época de recortes para él supone mucho más trabajo. No sé si en esta película de miedo, donde quiere conseguir, entre otras cosas, la justicia laboral, en alguna vez o en alguna ocasión ha pensado en salir huyendo. Pero bueno, de todo esto nos va a hablar el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, que todos conocen como Chiqui. Bienvenido. Hola, buenos días. Tenía ganas de tenerla en esta tribuna. Bueno, no sé si ha tenido esa sensación, o cuando estamos en esta película de miedo, pues uno se siente realizado y más comprometido con ese compromiso que en su día asumió. Más compromiso porque si hablas un poco con la gente que nos ha precedido, porque esto es una historia larga, no hemos nacido hoy, los compañeros que han estado antes en el sindicato nos ven en qué estamos ocupados y cuánto trabajo hay y cómo se desgasta la gente intentando defender derechos laborales y sociales, y nadie pensaba que nos íbamos a encontrar en esta situación, ¿no? Y, hombre, evidentemente es una situación que no la deseamos, no deseamos vivir estos momentos que son tremendamente duros, pero a partir de ahí, pues tú tienes un compromiso con lo social, con lo sindical, y desde esa orientación intentas hacer lo mejor posible tu trabajo, ¿no? Que es defender los intereses de la clase trabajadora vasca, que están siendo pisoteados. Antes me decía que están desbordados, ¿no?, por las situaciones que se están dando. Lleva desde, si no me equivoco, el 75, ¿no?, luchando por los derechos de los trabajadores. ¿Qué diferencia hay? Porque le habrá dado tiempo a vivir muchas situaciones de crisis. ¿Qué diferencia hay entre lo que estamos viviendo ahora y lo que se ha podido vivir antes? Bueno, yo creo que las crisis anteriores, de cada crisis la clase trabajadora ha salido con los derechos lesionados, ¿no? Pero siendo eso verdad, la historia desde que yo me inicio en el sindicalismo, año 76, hasta ahora, y que yo creo que eso lo perciben la gente de nuestra generación con mucha naturalidad, es que más o menos la cosa siempre iba a mejor, ¿no? Y íbamos consolidando unos derechos en el ámbito social, se iba construyendo un tejido social que tenía un elemento importantísimo de cohesión. Y desde hace un tiempo, las políticas esas que decimos neoliberales, que son las que han triunfado en Europa, lideradas por Thatcher, que no ha muerto, sino que no ha muerto en pensamiento, se ha clonado en un montón de mandatarios europeos, se están dedicando a la erosión de todo, ¿no? Y en esta fase, la característica esencial que nosotros vemos es que están derrumbando todo lo que teníamos, todo, en el ámbito laboral y en el ámbito social. Quienes deciden qué es lo que hay que hacer, que es el capital, que es el que manda. Nosotros no elegimos a los que mandan. Nosotros no elegimos. No son los políticos los que mandan. La política no. La política renuncia a mandar. La política es muy obediente. Y en la medida en que la política es muy obediente y que el capital percibe que la política es incapaz de llevarle la contraria, van a por todo. Y el objetivo en Europa, con la excusa de la crisis, es destrozar reforma a reforma y recorte a recorte todo lo que hemos tenido. Y va a ser clarísimamente la generación joven la mejor formada de la historia. En esta fase se le condena a que compita por un trabajo miserable o a que emigre, si es que está capacitado para emigrar, porque la emigración de ahora es una emigración titulada, ¿no? En los años 60 la gente que se marchaba a la emigración era una gente sin estudios. Con maleta y de poco más. Entonces, lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención es cómo a la gente se le oculta lo que viene, cómo cada vez que hay una reforma a la gente se le transmite: no se preocupen ustedes que esta es la última. Ellos saben que es mentira. Esto es una cadena de reformas y una cadena de recortes, que una reforma llama a otra, un recorte llama al siguiente, y tenemos la economía real absolutamente hundida. Lo sabe el del ultramarinos, lo sabe el que vende periódicos, lo sabe el del bar. Nos afecta a todos y todas los que vivimos de la economía real. Los que viven en la economía especulativa, a esos les va muy bien porque están ganando con nuestro desastre social. O sea, que entiendo que lo que viene es peor, porque estamos escuchando mensajes de que el 2014 va a ser mejor, va a ir mejorando la situación, pero los datos que tienen no dicen eso, ¿no? No, los datos que tenemos nosotros es que va a haber más paro, pero para eso no hace falta ser un analista concienzudo de la economía ni tener un título, no. Lo que pasa es que aquí
ahí la clase política tiene una responsabilidad en el intento de anestesiar a la sociedad. Cuanto menos sepas, cuanto menos consciente seas, más te miras el ombligo, más sálvese quien pueda, ¿no? Y no buscas componentes de unión y de alianza con los tuyos, ¿no? Para intentar eso, presionar que la cosa cambie. Pero si solamente cogemos un elemento, por ejemplo, estos 4 meses que llevamos de este año, los datos de recaudación fiscal indican que la recaudación fiscal cae. Nosotros cuando estuvimos con Urkullu en la reunión, aparte de criticarle la política que está haciendo, le dijimos claramente, tú el año que viene vas a hacer más recortes. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿No dijo nada? No contestó, ¿no? No, yo creo que la clase política no contesta a lo que ellos saben que eso es evidente. O sea, ellos cuando van a hacer unos presupuestos de los cuales pende la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, pende todo de ahí, dependen muchas cosas, ellos saben que tienen 2 elementos. Un elemento es lo que se conoce como techo de gasto, que es capacidad de endeudamiento te dejan, y en esta coyuntura el endeudamiento lo decide Bruselas con Madrid, no hay bilateralidad con el Estado, lo que está pasando es un espectáculo. En eso de que hacen los presupuestos con un 0,7 y ahora dice que les van a dar un margen y tal. Bueno, esos son recortes brutales y la aportación del gobierno es aportación para que haya más recesión y más desempleo. Y el otro elemento para configurar la política presupuestaria es la política fiscal. Y ya se han encargado, eso que él suele decir, el tiparti vasco, ¿no? Tiparti es eso, el ala más derecha del Partido Republicano, que está muy a la derecha. Sí. Aquí lo tenemos también, y son muy eficaces, ¿no? Probablemente no les conocemos bien, no sabemos quiénes son, están integrados en los partidos y vetan el debate de la fiscalidad para que demos un dato que es escalofriante, ¿no? Que en relación a la media europea, la recaudación vasca esté 4.400 millones de euros inferior. Nos decimos a la media europea, porque si comparas con Noruega, con Suecia o con Dinamarca, la diferencia es mucho mayor. Y la pregunta es, los que han hecho política fiscal para descapitalizar las cuentas públicas, ponen al gobierno de Urkullu, y le pusieron al gobierno de López y le van a poner al que venga en una situación abocada a hacer recortes. Si eso no se cambia, el año 2014, yo diría que este mismo 2013, el gobierno vasco se va a ver obligado a hacer más recortes. Bueno, sí que el gobierno vasco también llama a la responsabilidad a los sindicatos, unos sindicatos que siguen desunidos ante una situación que es la crisis, tienen reivindicaciones muy parecidas, pero en las manifestaciones siguen haciéndolas separadas, como hemos visto en el 1 de mayo. El sueño del consejero de Empleo, el señor Aburto, el otro día lo dijo, o el fin que quiere conseguir es sentar a todos los sindicatos en una mesa. ¿Ese sueño va a ser posible? Pero la aproximación con la política, con el PNV, con Bildu, con el PSOE, con el PP, de un sindicato como el nuestro no se hace por la sigla. No, se hace por la política que haces, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en la coyuntura actual? Que quien hace recortes quiere tener el menos coste posible en su imagen política y en su perspectiva de voto electoral. Porque en Europa están pasando cosas muy fuertes, ¿no? Tú vas a Inglaterra, ha salido un partido de extrema derecha que ha conseguido desplazar a todos los partidos hacia la derecha. Vas a Francia, tienes a Hollande, que anuncia que va a hacer recortes dentro de muy poco tiempo. Hace un año que ha salido elegido y está cayendo en las encuestas. Vas a Italia, casi no pueden encontrar presidente, se las han visto para encontrar un primer ministro. Vas a Grecia, ves cómo está, ves Portugal. Todos los que aplican recortes, todos, en todos los sitios, tienen una caída estrepitosa en su expectativa electoral. Y en la fase en la que estamos, en esta fase que yo suelo decir que es una especie de fase de edad media, en el mundo de la política, por la renuncia al pensamiento y por la renuncia a incorporar elementos críticos a lo que está pasando, ¿no? El gobierno vasco, igual que el gobierno de López, igual que Barcina, quiere acompañamiento sindical a las políticas que hacen. La imagen de los sindicatos unidos y claro, decir, oye, quiere una mesa, quiere sentar a los sindicatos en una foto en donde los sindicatos demos la sensación de que esto funciona, ¿no? Mientras hacen recortes, mientras hacen un recorte en presupuestos que han planteado ni más ni menos que un retirar de la economía un 1,7 del PIB, y eso tiene significado en empleo, tiene significado en muchas cosas, mientras ellos hacen eso, quieren tener al sindicalismo cautivo, entre comillas, no les importa financiar al sindicato. A los sindicatos, si cumplen ese papel, entre otras cosas,
las diferencias de modelo se explican por el tema de la financiación. Nosotros no vivimos del presupuesto público, y eso es importante decirlo, y nosotros lo que le decimos a Aburto, como le dijimos al Lehendakari, es que mientras la política sea esa, lo que al gobierno le exige él es que respete el papel que juegan las organizaciones que nos dedicamos a defender los intereses de la gente más débil, de la gente que peor lo está pasando, ¿no? No, con ELA no va a haber foto de diálogo social, pero no porque no quiera él al diálogo social, sino porque no hay diálogo social. Eso es un estandarte de cartón piedra, muy funcional para el poder económico y para los gobiernos, pero que no tiene ningún contenido. Todo lo que al sindicalismo le importa, todo se decide fuera de esas mesas. Y se decide bilateralmente entre los gobiernos y la patronal, a la que se le da todo. O sea, que no hay foto, porque tampoco, por ejemplo, ayer lo dijo, no le gusta el plan de empleo que han presentado, ¿no? Desde el gobierno vasco, ¿no? Pero no es un problema, hay una leyenda, no es una leyenda urbana, es una leyenda fabricada, ¿no? Es que ELA está en contra de todo el mundo. No, ELA no quiere estar en contra. Antisistema, ¿no? He leído por ahí. Sí. Es que si ser sistema es ser tea party, pues bienvenido ser antisistema. Si ser sistema y estar en el sistema confortablemente anclado es dar cobertura a las políticas que se está haciendo, pues que lo hagan otros. Nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Y hay una leyenda. Lo paradójico en esta situación para un sindicalismo comprometido con los derechos laborales y sociales sería estar en fotos con quienes aplican esa política, ¿no? Y evidentemente es una vida muy dura, porque vives mucho mejor. Antes he dicho, los gobiernos no tendrían ningún problema en financiar al sindicalismo si el sindicalismo adopta una foto de protección, de dar cobertura a las decisiones políticas que se hacen, ¿no? No hacer eso conlleva que tú tienes que trabajar muchísimo, porque tu legitimidad no está en las moquetas de palacio, tu legitimidad está entre la gente que lo pasa mal. Y tienes que trabajar mucho para organizar a esa gente, que ese es el reto del sindicato. Hasta el punto que nosotros pensamos que si la gente percibe que tú estás en moqueta de palacio cuando pasan estas cosas, te da la espalda, ¿no? La gente entiende que no ganes una determinada batalla, y nosotros evidentemente en esta coyuntura no estamos ganando muchas batallas, eso es verdad, pero la gente lo que no entiende es que le mientas, que prefiere una foto con un trabajador despedido que con, en este momento, el consejero de empleo. Nosotros estamos mucho más a gusto con la gente que lo está pasando mal en la calle. Hoy pensamos, lo hemos dicho muchas veces, que la calle, la expresión de movilización en la calle, tiene un componente más democrático que el Parlamento. El Parlamento está muy controlado. Los parlamentos están controlados por el sistema capital, que es el que manda. Ellos saben que salen de los parlamentos, y si queremos mover a la política para que no cumplimente este papel tan obsceno desde nuestro punto de vista que está llevando adelante, tenemos que ganar ese espacio democrático en la calle, ¿no? A la ciudadanía, a los ciudadanos, a la clase trabajadora, nos toca en esta durísima etapa movilizarnos para exigirle al poder político que deje de hacer lo que está haciendo. Sí. El gobernador Urkullu, lo dijo en el Lehendakari el otro día, no entendía muy bien cómo, o les parece, o tienen la sensación de que les están dando más caña a ellos que al gobierno de López, cuando políticamente pueden estar más cerca de ellos, ¿no? Ese sentimiento a Berchale. No, yo ya he dicho antes que la aproximación de él a la política, pero no al PNV, al PSOE, a Bildu, no la hacemos por el lado partidario, la hacemos por el lado de la política. Él tiene opinión política, sindical, social y política. No tener opinión política en este momento sería muy grave, ¿no? Él además, yo creo que en esta fase recalca, menos mal que la reflexión política no se circunscribe al área partidaria y al área del Parlamento, porque eso está muy controlado. Y yo creo que hay políticos que tienen muy poca memoria, ¿no? Porque nosotros el 21 de mayo del 2009 hicimos una huelga general. Entonces acababa de llegar López, y el poder económico, el poder político, el Lehendakari López, comisiones UGT, la prensa, era una huelga contra López, ¿no? Y nosotros dijimos entonces, si no se cambian las políticas, van a venir recortes. No nos han dado la razón, nos dieron muchos golpes, muchos, porque entonces y ahora, a quien intenta remover el panorama social, para que no gestionen esta crisis en balsa de aceite, que es lo que quieren, ellos lo que tratan es de estigmatizar a las organizaciones que les lleva la contraria, ¿no? Y, por ejemplo, hemos recibido unas críticas que denotan una falta de cultura democrática impresionante, y es que cuando una organización sindical critica al gobierno por lo que hace,
nos dicen que no tenemos derecho a la crítica porque no nos presentamos a elecciones políticas, ¿no? Y nosotros, así si vale el símil, la patronal hace política, la patronal tiene opinión sobre fiscalidad, la patronal pide reformas laborales. ¿Por qué a la patronal no se le dice eso y a nosotros sí? Por eso, porque somos molestos para el poder, tenemos que ser molestos para el poder. O sea, que me quedo con la frase de presión social sobre el cogote del político, sea quien sea ese político, ¿no? Sin duda ninguna. En la medida en que esta política sea así, la única manera de que una situación tremendamente desequilibrada en contra de los intereses de la gente que nosotros defendemos se mueva a nuestra posición es moviendo eso, eso, una presión sobre el cogote de la política, pero no porque el deseo nuestro sea hacer eso, sino porque objetivamente lo que tenemos hoy delante no nos lleva a otra situación que no sea esa, ¿no? De todas formas, hay algunos medios que suelen condicionar la opinión, ¿no? Nosotros, cuando convocamos la huelga general, dijimos que las huelgas generales cambian gobiernos, tumban gobiernos, dijimos, es verdad. Pero nuestro problema no es tumbar un gobierno. Nuestro problema es que se va un gobierno, viene otro y sigue haciendo lo mismo peor. ¿Pero quieren tumbar el de Urkullu? No. Quieren que cambie. Nosotros no queremos tumbar a Urkullu, eso lo ha dicho él. Sí. Él o su partido. Nosotros queremos que cambien la política, como queríamos que cambiase la política López. Y en esta fase en la que estamos, el capital sabe que se produce alternancia en la política, que se van unos y que vienen otros, y luego, pero que no cambia el signo de la política, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que resaltar, ¿no? Yo insisto en que me parece que hay una falta de cultura democrática para aceptar que en la sociedad se puede tener opinión política, se puede expresar opinión política y no ser un partido político. Además estamos en una situación complicada en el sentido de que es una crisis también del miedo, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, en mala situación económica, pero vemos al de al lado que está en paro y decimos, bueno, por lo menos me conformo como estoy. Y luego también cómo se están haciendo los despidos, que en muchos casos son maltrato psicológico, ¿no? Por cómo te despiden y eso lo están viendo mejor que nadie los sindicatos, ¿no? Antes comentaba que el viernes suele ser en muchas empresas, ¿no?, el día del despido. Entonces, por eso han llamado a esta huelga general del día 30 de mayo como la reconquista de los derechos. Quieren que la gente despierte, es difícil movilizar a la gente, sacarle de ese miedo. Hombre, en las fases históricas como la que tenemos ahora, en donde el desempleo crece mucho, el capital sabe, lo explicaba muy bien hace poco un ilustre economista que trabaja para el mundo financiero, Guillermo de la Dehesa, decía, aprovechemos este momento porque hay un shock muy fuerte en la sociedad, porque el desempleo ejerce una disciplina social, porque se consigue atemorizar a la gente. Aprovechemos, decía, para hacer las reformas que tenemos que hacer, a nuestro favor, claro, al de ellos. Porque si la cosa funciona, no las vamos a poder hacer. Eso es lo que están haciendo, ¿no? El poder sin miedo no es nada. El poder económico, el poder político, sin atemorizar a la gente, no es nada. Si la gente pierde el miedo, y ese es el gran reto que tiene el movimiento sindical y social, si nosotros a la gente le decimos que la sociedad que queremos vivir depende que venzamos el miedo y que creemos y construyamos defensa colectiva, porque uno por uno no somos nada, si nosotros vencemos eso podemos ganar. Y en esta huelga general, que toca muchos ámbitos, ¿no?, porque tienes ataque a pensiones, los presupuestos más injustos, la destrucción de empleo tremenda, la fiscalidad que no se toca, el ataque al salario, están tocando todo, sistemáticamente van a por todo, ¿no? El gran hándicap que tiene el movimiento sindical y con el que tiene que convivir, porque es así, es el miedo. Y al miedo se le vence en colectivo. Si al miedo le dejas individualmente que funcione, destruye los componentes sociales, los deteriora, ¿no? La pobreza es un gran elemento de disciplina social. Dice, podría parecer lo contrario, dice, cuanto más pobre es la gente, cuanto más te atacan, más te defiendes. No, pues sí, justo pasa lo contrario, tienen un gran poder de distorsionar la realidad y de manipular. Y hoy es una evidencia que estamos en una situación en donde la sociedad está atemorizada. Y insisto que salir del temor, salir del miedo, que es su arma principal es meter miedo, hasta el punto de que uno se tiene que cuestionar si existe una sociedad democrática en donde solo puedes votar cada 4 años, pero el miedo te aplatana y a partir de ahí contigo hacen lo que les da la gana, ¿no? Al miedo se le vence construyendo defensa colectiva, y eso es un sindicato.
La huelga general pierde fuerza de usarla cada poco tiempo. O sea, antes era un instrumento, ¿no?, que se utilizaba de vez en cuando, que tenía mucha fuerza, e incluso aquí no va a haber unión sindical. Entonces, que esa fuerza que podrían tener todos juntos se va a perder. Ahí estamos viendo imágenes de acciones previas que están haciendo, ¿no? También creo que el día 25 de mayo hay algunas movilizaciones, ¿no?, para llamar a la gente, para despertarla, como decíamos. No sé si pierde fuerza por esa desunión y por usarla de nuevo. Bueno, lo que no pierde fuerza son las políticas que están llevando adelante, ¿no? Esas siguen adelante y a partir de ahí tu repertorio de movilización, en función del grado de agresión, usa la huelga general porque nos parece que es proporcional a la agresión, ¿no? Y ahora convocas una huelga general, antes he dicho los motivos de por qué. No hay unidad, pero no porque no queramos que haya unidad, porque nosotros hemos interpelado a comisiones UGT para que estuvieran en la huelga, nos han dicho que no. Pero ellos eligen dónde están. Ellos estuvieron ayer con Rajoy en la Moncloa, con la patronal. Ellos quieren reconstruir en esta fase lo que ellos dicen que es el diálogo social, que no es más que fuentes de financiación para las organizaciones que las mantienen cautivas de los gobiernos. Y, por ejemplo, nos parece una foto muy patética, que no entendemos, cómo dos organizaciones que firmaron con Zapatero una reforma de pensiones, que, como todo el mundo sabe, elevó la edad de jubilación a los 67 años. El 15 de marzo Rajoy les ha destruido aquel acuerdo y no han dicho nada. Y no es que no hayan dicho nada gordo, sino que Rajoy, apelando a eso que se llama factor de sostenibilidad, que va a deteriorar las pensiones de manera permanente y automática en el futuro, que va a elevar la edad por encima de los 67 años, Comisiones Obreras, por ejemplo, está en la comisión de expertos que ha creado Rajoy con el mundo financiero para que le asesoren a hacer la futura reforma, ¿no? Cada uno elige dónde está. Y la unidad, que es imprescindible, no se puede declinar como un elemento demagógico. La unidad es siempre el para qué. Y nos parece que es incompatible, desgraciadamente, porque es así, dar cobertura a un diálogo social inexistente y la participación en una huelga general porque ellos lo han querido. Lo que pasa es que esa desunión es más a nivel de dirección, es decir, si a un trabajador despedido de ELA y a otro de comisiones les dices, oye, en manifestación juntos porque juntos es como se hace la fuerza, yo creo que esos trabajadores dirían que sí. Si nosotros no estamos rehuyendo la unidad de acción en los ámbitos locales, siempre que esas circunstancias se den, pero en las empresas también hay diferencias muy claras, ¿no? Sí. Hay sindicatos que acuerdan ERES y hay sindicatos que no los acuerdan, hay sindicatos que plantean conflictividad en empresas y hay otros sindicatos que no plantean conflictividad en empresa para la defensa del empleo y de los salarios, ¿no? Diferencias hay en todos los lados. Y nosotros, siempre que podamos, con unos planteamientos en donde se puedan acordar cuál es el objetivo de la movilización, iremos con otras organizaciones sindicales a eso, ¿no? Pero son ellos los que han decidido no estar en la movilización cuando se está produciendo el derrumbe más sistemático de todo lo social y de todo lo laboral. Ayer hablaba de reducción a las 35 horas semanales, que es posible cuando nos están lanzando el mensaje contrario, ¿no?, de que en crisis hay que trabajar mucho más, que la jubilación más tarde no, y reformas contra las reformas laborales y un salario mínimo digno. No sé si son las bases un poco de lo que quiere ELA, dentro de muchas cosas que hay que pedir, ¿no? Bueno, nosotros en esta fase intentamos unir, porque es verdad que es así desde nuestro punto de vista, la defensa del salario y la defensa del empleo, ¿no? ¿Por qué? Porque a la patronal le han dado la administración unilateral del empleo. Han hecho unas reformas en donde despedir es fácil y barato, muy fácil y muy barato. Y además, como hay una ingente cantidad de gente que está esperando entrar, la sustitución de empleo digno por empleo muy mal pagado, muy miserable, es muy rentable, es un atractivo para la empresa. Yo en esta situación puedo quitarme gente que me sale cara, claro, y meter gente que me sale muy barata, que está dispuesta a venir por cualquier cosa. Esa es la filosofía, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso sucede? Que es el siguiente objetivo que tiene la patronal, que consiguen destruir el empleo que quieren y además quieren caída salarial. Y nosotros lo que decimos es que, con todo lo que hemos contado que está pasando, con ese hundimiento de la economía real, si en esta fase tumban salarios, que es lo que quieren, y están cayendo ya, con la caída salarial va a venir la caída del empleo, ¿no? Y en ese sentido, las viejas recetas del mundo sindical no han decaído porque pase el tiempo, ¿no? Tampoco para el capital, sigue pensando lo mismo que pensaba
antaño, ¿no? Y el reparto del tiempo de trabajo, las 35 horas, la defensa del salario, se convierten en elementos que el movimiento sindical no puede relativizar, ¿no? Ahora tenemos un dato que a la patronal no le gusta oírlo, y es en Europa, en términos de productividad, como consecuencia de la caída del empleo, estamos en el top, con Luxemburgo, no sé quién, otro país está más, ¿no? El concepto de productividad, la patronal lo dice, es que hay que ganar productividad. La productividad se puede hacer como la están haciendo, destruyendo empleo, ¿no? Si les dejamos que además los salarios caigan, que están cayendo, va a ir a beneficios. El incremento de productividad, que es lo que quiere la patronal. ¿Qué quiero decir con eso? No hay ningún elemento objetivo que justifique que no haya que defender la defensa del poder adquisitivo. Y ella dice que defendiendo el poder adquisitivo en los convenios colectivos, defendemos el empleo. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Un mensaje muy breve para aquellos que estén pensando si salir o no el próximo día 30 a la huelga, ¿no? Esos trabajadores desprotegidos, aquellos que tienen miedo. ¿Qué les diría? Bueno, yo les diría a cada colectivo, ¿no? Al desempleado, que si no se mueve y no participa en la movilización, no va a tener oportunidades de encontrar empleo, y si lo encuentra va a ser muy miserable. Pero yo me dirigiría a las madres y los padres que han sido conscientes de lo que ha costado construir lo que hemos tenido, ¿no? Y que, digo madres y padres porque si tienen hijos y ven lo que está pasando, no cabe otra conclusión que salir a la calle. Nuestro eslogan es a la calle, y nuestra convicción es solo la calle llena de gente. Ya lo dijo Rajoy, refiriéndose a una manifestación en Madrid cuando le interpelaron. Él contestó, dice, hay más gente sentada delante del televisor que en esa manifestación que usted me cita, ¿no? Solo la movilización social, una gran movilización social, va a cambiar el rumbo de las políticas que nos llevan al desastre social. Bueno, no tenemos tiempo para más, se me ha pasado, y además es que me he dejado un montón de preguntas. Otro día. Espero verle pronto, pero ojalá que cuando nos volvamos a ver, pues hablemos de que no hay miedo, de que la crisis ha ido para abajo, de que hay más gente que tiene trabajo. No sé si nos volveremos a ver en ese guión. En ese guión va a costar mucho tiempo, creo yo. Va a costar todavía tiempo, ¿no? Eso se oculta, ¿no? Lo que viene, se nos dice, esta es la última, no, vienen más. Desgraciadamente vienen más, y por eso hay que frenar. Por eso la huelga general es un instrumento imprescindible para frenar esta caída estrepitosa que están llevando adelante. Pues yo, si me lo permite, le deseo que no tenga tanto trabajo como tiene ahora. Gracias. Bueno, hasta pronto. Vale. Nosotros volvemos la semana que viene. Hasta entonces.